Ahora, oficialmente, Donald Trump exige que Ucrania entregue Donbass a Putin y en el equipo del presidente de Estados Unidos declararon abiertamente que ha llegado el momento de utilizar todas las herramientas para presionar a Ucrania. Funcionarios europeos admiten que las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania bajo el plan de paz de Estados Unidos se han estancado por el tema de Donetsk y Lugansk. Los estadounidenses insisten en que Kiev debe, de una forma u otra, retirarse de Donbass, su sagrada tierra ucraniana, entregando a Rusia los territorios que no pudo conquistar. Ucrania está categóricamente en contra, enfatizando que al firmar la paz se debe tomar en cuenta la línea actual del frente. Estados Unidos continúa presionando para acelerar el acuerdo. El propio Trump hoy admitió que Rusia exige la rendición de Ucrania y que Estados Unidos simplemente sigue pensando en cómo lograrlo. Y ahora en Washington ni siquiera lo ocultan. Como declaró hoy el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, el presidente de Estados Unidos entiende cómo presionar a Ucrania para obligarla a llegar a un acuerdo de paz. Así es nuestro aliado, soy Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, le den like a este video y escriban cualquier comentario largo. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación usando los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Entonces, hoy fuentes de la publicación Político declararon que en el equipo de Donald Trump insisten en que Ucrania entregue a Rusia partes de las regiones de Donetsk y Lugansk que Putin no pudo capturar por la vía militar. De hecho, Estados Unidos admitió abiertamente que no están pensando en cómo obligar a Rusia a la paz, sino en cómo hacer que Ucrania finalmente entregue tierras ucranianas a los rusos. Ofrecen distintas condiciones y motivos, pero todo se centra en lograr que Ucrania ceda sus territorios. Las últimas negociaciones se centraron en que Steven Witkoff y Jared Kushner convencían a los ucranianos de aceptar la rendición. Según los datos de la publicación Político, actualmente las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan alrededor del 30% del Donbass, incluyendo Kramatorsk y Slaviansk, donde viven más de 100.000 personas. En Kiev han declarado repetidamente que las concesiones territoriales contradicen la Constitución y que Rusia, al obtener toda la región, la usará como base para nuevas conquistas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó el 8 de diciembre que la participación en Kiev. Sin duda, Rusia insiste en que entreguemos territorios, pero definitivamente no queremos ceder nada, por eso estamos luchando. Estados Unidos hoy está buscando un compromiso. Sin embargo, Ucrania mantiene claramente su posición respecto a la integridad territorial. Al mismo tiempo, les recuerdo que ya en agosto, Volodymyr Zelensky decía que Rusia necesitaría alrededor de 4 años para conquistar completamente el Donbass. Y aquí un funcionario europeo declaró, cito, por eso es importante cómo actuará Estados Unidos como mediador o si se inclinará del lado de los rusos. Ucrania también espera claridad sobre qué garantías de seguridad están dispuestos a ofrecer los Estados Unidos. Y la versión inicial del plan de paz de Donald Trump suponía que Crimea y Donbass serían reconocidos de facto como rusos y que las regiones de Zaporilla y Jersón se delimitarían según la línea de contacto. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiran de la parte no ocupada de la región de Donetsk, que se declara como una zona neutral desmilitarizada y se entrega bajo control ruso. Esa definición es la más horrible, la más salvaje que he escuchado en mi vida. En los documentos diplomáticos, una vez más, se propone llamar a este territorio una zona neutral desmilitarizada, pero bajo control ruso. Bueno, no sé en qué lenguaje diplomático está escrito eso. Es tan absurdo que cualquier estudiante de secundaria vería que algo no cuadra. Entonces, ¿es neutral o está bajo el control de Rusia?
Después se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Ginebra, donde Kiev rechazó las concesiones territoriales y el plan fue ajustado y presentado a Rusia. Aún así, no complació a Vladimir Putin, quien también pidió el reconocimiento internacional de los territorios ocupados, además de la transferencia de Donbass. El documento tiene objeciones significativas, informó el asistente de Putin, Yuri Ushakov. Señaló que algunas cuestiones sobre Ucrania requieren que los estadounidenses hagan cambios radicales en sus documentos. El 4 de diciembre, Putin declaró que Rusia de todas formas obtendrá el Donbass. Antes exigió a Kiev retirar tropas de la región y destacó que sin esto Putin aumenta sus exigencias con el tiempo. Miren, ya apareció la exigencia de que todo el mundo reconozca estos territorios como rusos. La entrega del Donbass a Rusia, que no pudo capturar completamente, ni en décadas de ocupación, ni desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, provocará una división en la sociedad ucraniana, para la cual ese escenario es absolutamente inaceptable. ¿Y saben qué? Aquí hay otra táctica híbrida del Kremlin. Putin lo entiende perfectamente y por eso sigue promoviendo esta idea con el objetivo de socavar la unidad interna en Ucrania. Es decir, imponer la idea de que, que lo den y luego Ucrania internamente se peleará tanto, los ucranianos se pelearán tanto entre sí, que la situación podría volverse crítica. Hoy Zelensky destacó que los 4 temas más delicados para Ucrania en las negociaciones de paz con Estados Unidos son Donbass, el dinero, las garantías de seguridad y la central nuclear de Zaporizhia. Pero Trump está seguro de que simplemente hay que darles a los rusos todo lo que piden y no hacerle ningún reclamo a Putin. Para concluir, citaré al embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, quien afirmó que el equipo de Trump sabe cómo presionar a Ucrania para forzar un acuerdo de paz. Whitaker afirmó que Estados Unidos continúa buscando avances y envía a las negociaciones al representante especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del líder estadounidense, para ayudar a las partes a crear un acuerdo escalonado y complejo. Whitaker señaló que este fin de semana hubo buenas noticias en el contexto de las negociaciones. Luego citó: "Creo que estamos logrando un buen progreso, pero para esto se requieren ambas partes". El presidente Trump entiende cómo ejercer presión sobre los rusos y los ucranianos para obligarlos a cerrar este trato y seguir avanzando. Y sabe, soy optimista, tengo muchas esperanzas. Whitaker advirtió que podría llegar un momento en que Trump decida que lograr un acuerdo es imposible y entonces se retirará de las negociaciones y dirá: no funcionó ni en 24 horas ni en 100 días, no funcionó. Lo más paradójico de la declaración de Whitaker es que el equipo de Trump sabe cómo presionar a Ucrania. Lo repito, Ucrania es la víctima de esta guerra. Rusia es un agresor loco y sangriento que atacó a su vecino sin ninguna justificación. Son unos salvajes sucios que gritaban sobre el nazismo y otras cosas. En Ucrania invadieron nuestro país, bombardean ciudades ucranianas, roban todo lo que ven, simplemente es ridículo. Recuerden en el 22 cómo nos reíamos de cómo robaban inodoros y microondas. Son unos salvajes que invadieron un país ajeno. Y ahora nos ponen al mismo nivel que esos rusos. Dicen que Trump tiene herramientas para presionar tanto a la víctima de la guerra como al agresor en esta guerra, para que finalmente lleguen a un acuerdo de paz. Hay que presionar a los rusos, a esos salvajes sucios que atacan a todos sus vecinos. Rusia es probablemente el único país en el mundo que no ha pasado ni una sola década en su historia sin atacar a alguien. Por supuesto, para los rusos. En las escuelas les cuentan a esos niños que Rusia no ha perdido ni una sola guerra. Pero la verdad es que, primero, Rusia sí ha perdido, y segundo, Rusia por lo general atacaba a un oponente más débil y presentaba eso como una super victoria. Pero con Ucrania no fue así, ahí claramente fracasó. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse y den like al canal. Y les recuerdo, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Les agradeceré cualquier apoyo que puedan dar. Eso es todo por ahora, cuídense mucho. Hasta luego. Los subtítulos fueron adaptados por Simón.